Como les había dicho, la primera parte de la presentación era sobre las características generales de la madera en sí. Ahora voy a pasar a explicarles qué tipos de madera se producen en Nicaragua de manera perenne. Hay ocasiones en que no encontramos este tipo de madera por las vedas que produce o provoca el Ministerio de Agroforestal, el Marena y el INAFOR para protección del medio ambiente, pero realmente vamos a encontrarlos casi siempre, ¿verdad?, en el mercado nacional. Entonces, empecemos. El tema es el mismo, ¿verdad? La madera en la construcción, pero en este momento vamos a ver ya la parte de la madera que se produce en Nicaragua. Clasificación de las maderas. Maderas duras. Son árboles que generan o que de madera dura que generalmente son de hoja ancha, que sus hojas, dice, no se agujeran, son árboles con un follaje grande. En este caso dice que se producen las caídas en otoño y en invierno. En nuestro caso no tenemos otoño. Lo que tenemos es un verano largo y un solsticio, ¿verdad?, que se produce después del verano para esperar el invierno y luego llegar al equinoccio, que son las 4 estaciones prácticamente que se provocan en algunas partes del mundo. Pero realmente nosotros sí tenemos un deshoje, también tenemos una recuperación de la capa forestal durante otras épocas del año, pero realmente esto que pasa acá, que nos dice en invierno y en otoño, pasa en Nicaragua también. La mayoría de las maderas duras también tienen una densidad significativamente alta, lo que se debe a su baja tasa de crecimiento. Quiere decir que son árboles que dilatan mucho tiempo en crecer, ¿verdad? Son árboles de crecimiento lento. Entonces, esto dificulta, digamos, que tengamos producción de maderas duras de manera continua. Los poros de esta manera son, de esta madera, son diferentes de forma y tamaño que facilitan el crecimiento del árbol al permitir el transporte de los nutrientes de agua desde las raíces hasta sus hojas. Este árbol, su característica es que produce, digamos, su propio nutriente de manera lenta también, entonces por eso su crecimiento es bastante lento. Ejemplos de maderas duras en Nicaragua. El primer tipo de madera que nosotros producimos a nivel de madera dura es la caoba. La albura de esta madera es de color blanco amarillento, por eso nosotros vemos un color rojizo, rosado, ¿verdad? Que se tiende a tornar bastante rojo y lo utilizamos y lo vamos a ver mucho en muebles. Pero realmente los usos pueden ser los siguientes. Pueden ser muebles y ebanistería fina de exterior e interior, muebles torneados, tallados, curvados, revestimientos, aquí están, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos. ¿Qué quiere decir? Que por su valor estético, ¿verdad? Es una madera preciosa, se puede utilizar como rodapié, como moldura, como revestimiento, como un contrachapado, puertas, ventanas, tableros de puertas, etcétera, ¿verdad? Puertas realmente, ¿verdad? Una puerta de caoba preciosa. Construcción de naves, porque también su durabilidad y la poca concentración de sal lo hace bastante bueno para la resistencia a la salinidad. También se usa para construcción de instrumentos musicales, esculturas, artículos deportivos, mangos de herramientas, etc. Es una madera dura por su característica. La madera del roble. La madera del roble se encuentra en América, desde México hasta el noroeste de Costa Rica, y Nicaragua se ubica en la región ecológica número 2, ¿verdad? De formaciones forestales. Son árboles medianos. Se producen en zonas muy frescas, de alturas de hasta 600 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, quiere decir que se producen en zona alta, quiere decir que lo vamos a encontrar en la parte norte nicaragüense, podemos encontrarla en Chontales, en Huaco, no tanto en Jinotega y en Matagalpa, porque ya exceden este nivel de altura. Los usos. Se usa para construcciones pesadas, dice. Por ejemplo, en Europa se utiliza para construcción de barcos y yates, se puede hacer uso para molduras, para pisos, ¿verdad? Tambos, cielos falsos, chapas decorativas, banistería, durmientes de ferrocarril. Imagínense la dureza de esto, que lo utilizan como
soporte para los rieles de ferrocarril. También se usa para estructuras de minería, chapas decorativas, postes, leñas, carbón vegetal, para hacer carbón vegetal. Entonces ya nos dice que lo podemos utilizar como elemento estructural, ¿verdad? Lo podemos utilizar como un piso, como tambo, pero también lo podemos utilizar de manera decorativa y estructural como columnas, vigas y algún otro tipo de elemento. Viene ya la madera más dura que nosotros poseemos, digamos el guapinol. Como elemento, ¿verdad?, general de conocimiento, se extiende desde el Perú hasta las Antillas. En Nicaragua se encuentra en todo el territorio nacional, en las zonas secas como húmedas. Es un árbol que ha sobrevivido y se ha adaptado a todas las condiciones climáticas, especialmente en las zonas de bajas elevaciones en el territorio nacional. Podemos encontrarlos en las orillas de los ríos, en los bosques de galerías. Quiere decir que es un árbol que consume bastante agua. Entonces, por eso se localiza en las zonas secas. ¿Por qué? Porque es un árbol que tiene raíces profundas, porque se alimenta del agua subterránea. Uso: construcciones pesadas, aplicaciones externas, puentes, postes durmientes, estacas, construcciones civiles, pisos, escaleras completas, forros, adornos, acabados, etcétera, ¿verdad? Esta es la madera por excelencia para hacer construcciones en columnas, vigas, lo que ustedes quieran en elemento estructural, porque es una madera altamente dura. El nancitón en el continente americano, dice, se encuentra desde Belice hasta Guatemala, y Guatemala hasta Colombia, y en el norte del Perú y el Brasil. En Nicaragua lo encontramos en la costa Caribe. Ya vamos a ver los usos. Los usos para construcciones pesadas, internas y externas. Madera estructural para puentes, postes, cercas, estacas, durmientes, pilotes, ¿verdad? De construcciones marinas, partes de muebles, gabinetes y chapas decorativas. Otra madera extremadamente dura para partes estructurales de la construcción. El guayabón. El guayabón se encuentra en bosques húmedos, también dice, de Guatemala y El Salvador, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador. Y en Nicaragua, obviamente, se encuentra en la parte del norte del Caribe norte de nuestro país. Está presente en toda la región, desde Bozaguas hasta Zipas. Uso: esta especie, dice, es de importancia comercial debido a la calidad de su madera, con gran potencial para el mercado nacional e internacional. Puede emplearse en construcción, carpintería general, muebles, gabinetes, contrachapado, chapas decorativas, artículos torneados, pero fíjense el uso que le dan a esta madera. Lo usan para pilotes, porque es extremadamente dura, ¿verdad? Fíjense que a pesar de que está rajada la madera, esta madera no va a ceder más de eso, porque es una madera que resiste, se fractura, pero resiste, sigue resistiendo. Listo. Esas eran maderas duras. Maderas blandas. ¿Para qué se usan y qué son las maderas blandas? A diferencia de la madera dura, tienen poros blandos que tienen tubos lineales que generan nutrientes para el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la manera de cómo funciona este árbol es diferente, ¿verdad? Se alimenta rápido y crece rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo pueden invadir fácilmente las plagas porque es un árbol bastante húmedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este árbol realmente no lo puedo utilizar para elementos estructurales, sino que puede ser para otro tipo de elemento en la construcción, menos vigas y columnas que van a ser de carácter estructural. Comencemos. El cedro. A pesar de que nosotros escuchamos en el mercado nacional el uso del cedro, pero el cedro realmente es una madera blanda, que se humedece rápido, se crece rápido, se ensancha rápido. Entonces no se recomienda, digamos, para elementos estructurales. Por eso el cedro lo vamos a ver en la fabricación de puertas y mobiliarios. De alta calidad, dice, tanto en interior como exterior, carpintería fina, puertas, molduras, rodapié. En Norteamérica, digamos, se emplea el cedro de manera bruta y de manera laminada, también para hacer construcciones de casas completamente. Pero en Nicaragua, digamos, lo utilizamos para hacer realmente cosas menores en la construcción. El pochote es la madera preferida para la construcción por su característica. No sufre, dice, pandeaduras, dice, y alabeos por la humedad. Realmente el pochote es una madera bastante flexible para trabajar, por lo cual podemos hacer, digamos, elementos decorativos
podemos usarlo para formaletas, podemos usarlo de alfajías para el techo, o sea, cielo falso, tipo caña de Castilla. Eh, Además es una especie que crece rapidísimo y realmente es una madera bastante llamativa, no es roja, no es naranja, pero es una madera bastante llamativa y bastante trabajable, puede ser trabajable, como lo vemos en el ejemplo, en una escalera completamente de pochote. El pino. El pino todos lo conocemos, creo yo, y lo hemos visto en todas las construcciones que lo usan para formaletas, para polines, para lo que sea, ¿verdad? Menos para elementos estructurales. Podemos ver muebles, camas, sillas, mesas, como les dije, formaleta, encimbrado, etcétera, pero no realmente para vigas y columnas, ¿verdad? En este caso, esto es un tambo, pero realmente es un tambo que no va a tener gran peso estructural y tenemos concreto y tenemos tambo, que quiere decir que es un tambo decorativo, que no necesariamente es un tambo estructural, que va a sostener, digamos, la estructura de la casa. Se utiliza en construcciones livianas, muebles, ebanistería, artículos tableados, chapes, artesanías, puertas, gabinetes, ventanas, etcétera, ¿verdad? Postes de líneas de transmisión eléctrica, si se preguntaban de qué madera eran los postes de energía, son de pino, ¿verdad? Son de pino. ¿Por qué son de pino? Porque el pino absorbe bastante agua y no se revienta con facilidad, lo que hace es pandearse, pero no se revienta como otras maderas, como el pochote, como el cedro, que se revientan. Igual las maderas duras se revientan. El pino no se revienta, el pino se crece, se ensancha y se ladea. Entonces, por eso tiene una mejor utilidad en la construcción y en la parte de las líneas de transmisión en los postes de energía eléctrica. Bien, creo que vimos los principales elementos de madera producidos a nivel nacional y si damos un pequeño repaso, tenemos que la caoba, madera dura, el roble, el guapinol, el guayabón, el nancitón, el guayabón, el guapinol, maderas durísimas, maderas blandas que se utilizan para otras cosas en la construcción. Tenemos el cedro, el pochote y el pino, que se producen a nivel nacional. ¿Cómo se comercializan estos elementos de la madera? Se comercializan, como lo hablamos en la presentación pasada, se comercializan en tablas, tablones y cuartones. ¿Cuándo se considera una tabla? Una tabla es cuando tiene un espesor de 16 milímetros, menos de media pulgada o media pulgada aproximadamente, hasta, digamos, la pulgada y media o la pulgada que se considera una tabla. Realmente vamos a conseguir tablas de estas en cedro, en pochote y en pino, pero vamos a conseguir tablón ya en la madera dura. Tanto el nancitón, el guayabón y el guapinol vamos a conseguir ya tablones y cuartones, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ir viendo cómo utilizar la madera y cómo trabajar la tabla internacional de medidas para poder conseguir dimensiones de la madera establecidas ya como estándar, ¿verdad? Nacional e internacional. Bien, hasta aquí el día de hoy. Los veo la próxima semana ya con otro material que sería el vidrio y la cerámica, para terminar de ver, digamos, los materiales de construcción y poder entrar a los sistemas constructivos, que prácticamente ya los abordaron en la asignatura de sistemas estructurales, pero aquí lo vamos a ver un poco más como plano constructivo, que les sirva para su taller de arquitectura de vivienda. Entonces, los dejo, los veo pronto y sigamos adelante para las próximas sesiones.